Entonces veamos cómo es que scikit-learn nos ayuda a hacer ese análisis de ver qué modelos son mejores en base, por ejemplo, a estas curvas, que es un análisis un poquito más visual del desempeño que yo podría estar esperando de ciertos modelos. En este ejemplo, bueno, vamos a importar las librerías. Muchas de ellas ustedes ya las conocen. La única, tal vez nueva, es esta de la métrica de Precision and Recall, la curva concretamente, en el que vamos a hacer uso además de kfold para hacer k-particiones y con cada una de las particiones generar un modelo y ver cuál es el desempeño de esos modelos, ¿no? Entonces vamos a cargar estas librerías. Después vamos a cargar unos datos para hacer clasificación. En este caso es clasificación binaria. Y ya, el resto lo conocen ustedes. Escalamos los datos. Hacemos bueno, la división primero de los datos, después escalamos los datos. Y finalmente entonces acá hacemos las k-particiones. Voy a hacer solamente 4, pero podrían ser más. Solamente para ilustrar, ¿no? Que vamos a generar 4 modelos y vamos a analizar mediante estas curvas de Precision and Recall el desempeño que esperaríamos de esos modelos, ¿sí? Entonces lo que tengo acá solamente son archivos, bueno, variables para tener un seguimiento de los valores de los umbrales de Precision and Recall para cada uno de los modelos. Entonces para cada uno de los splits con kfold lo que voy a hacer es generar datos de entrenamiento y de prueba, ¿sí? Para cada uno de los pliegues. Con cada uno de esos voy a generar un modelo al que voy a estar ajustando de acuerdo a esos datos. Y después aquí voy a hacer el cálculo de la curva de Precision and Recall diciéndole, a ver, estos son los datos de prueba, estas son las etiquetas que tú deberías de reconocer y las cuales deberías acertar. Y estas son las probabilidades, ¿sí? De que los datos de prueba pues realmente pertenezcan a la clase 1, ¿sí? Una vez que ya hice mi predicción, ¿sí? Yo aquí ya hice mi predicción y eso lo tengo en esta variable que es las probabilidades de que pertenezcan. Vamos a ver qué es lo que tengo aquí, que realmente va a ser probabilidades de que pertenezcan a la clase 0 o a la clase 1, ¿vale? Y después voy a estar graficando esa curva para cada uno de los modelos, ¿sí? Aquí voy a tener 4 modelos y solamente voy a llevar un registro de los valores de umbrales, de valores de Precision and Recall para cada uno de los modelos, ¿sí? Y aquí, bueno, vamos a ver que es de acuerdo al nivel de umbral, voy a tener un valor de Precision y un valor de Recall, ¿ok? Y bueno, ya finalmente hago algunos arreglos a la figura final, ¿no? Le pongo nombres a los ejes y título, ¿no? Por ejemplo. Ok, entonces hago eso y lo que tengo aquí entonces son esas curvas de cada uno de los 4 modelos. Sí, tengo aquí la curva que yo esperaría para el modelo 0, para el modelo 1, para el modelo 2, para el modelo 3. Okay, entonces esto ya me daría una idea de cuál sería el desempeño de cada uno de esos modelos en base a este análisis de Precision and Recall, ¿vale? Ahora, algo que es importante que ustedes exploren es, por ejemplo, para el último modelo, ¿sí? ¿Cuáles son esos valores de umbral? ¿Sí? Que aquí lo tengo yo guardado en la variable de umbrales, ¿sí? Que podrán ver para el último modelo la exploración de los umbrales. De nuevo, esto lo hace de manera automática scikit-learn. Eso lo hace en base a las probabilidades que se reportaron en el último modelo. Entonces, por ejemplo, en el último modelo yo tengo estos valores, ¿sí? De probabilidad. Eso es lo que me reporta el último modelo en cuanto a la probabilidad de que los objetos pertenezcan a la clase 0 o a la clase 1, ¿sí? Entonces podría yo de hecho graficar
las probabilidades de que pertenezcan a la clase 1. Si es lo que tengo yo acá arriba, igual es lo que estoy utilizando yo para calcular mis curvas, ¿sí? En base a la probabilidad que reporta el modelo de que los objetos pertenezcan a la clase 1. Si yo grafico esto, ¿dónde tengo? Tengo que ajustar esto de acá. Solamente exploto. Voy a ver que los valores que reporta el modelo de que mis objetos probablemente pertenezcan a la clase 1 están en este rango, ¿sí? Un poquito por arriba de 0.25 y hasta arriba de 0.30, ¿no? Entonces acá scikit-learn hizo una exploración y dijo, bueno, voy a moverme en un rango que más o menos logre capturar estos niveles de probabilidades, ¿sí? Entonces es algo de lo que pueden explorar ustedes y, por ejemplo, con los logs que tienen ustedes acá, que se están guardando, yo podría explorar los umbrales que usó para el primer modelo. ¿Sí? Estos son los umbrales que usó para el primer modelo. Y también podría explorar tal vez los valores de precision para ese modelo. Vamos a hacerlo acá abajo. De acuerdo a esos umbrales, los valores de precision, que me parece que era log_p, si no, déjenme verificar acá arriba. Log_p y log_r. Sí, efectivamente tengo estos valores. Estos son los valores de precision que obtiene para esos umbrales, ¿sí? Y por ejemplo, si yo quiero obtener tal vez este nivel de precision, ya sabría yo qué nivel de umbral es el que podría yo utilizar, ¿no? Y eso obviamente me va a decir igual, si yo uso ese umbral, esperaría tal vez ese nivel de precision y también estaría observando este nivel de recall, ¿no? Sí, que obviamente en este caso pues sería un recall menor. ¿Vale? Entonces podrían ustedes estar explorando ahí para cada uno de los modelos cuáles son los umbrales que se utilizaron de acuerdo a las probabilidades que reporta el modelo que estoy entrenando, ¿no? ¿Vale? Y esta sería entonces una forma igual visual, en este caso, de estar evaluando cuál sería el desempeño de mis modelos y con esto tal vez tratar de ver cuál es el que yo quisiera implementar finalmente en base a estas estimaciones. Otra forma de hacer una comparación igual visual del desempeño que yo podría esperar de algunos modelos es mediante el empleo de otra métrica que se conoce como curvas ROC, que estas curvas reciben ese nombre porque vienen de Receiver Operating Characteristic y es una técnica que se desarrolló dentro de la industria militar para analizar el desempeño de comunicaciones, en este caso de radares, ¿sí? Por eso es que incluso tiene este nombre, ¿no? Receiver Operating Characteristics. Y esta curva, parecida a las curvas que vimos de Precision and Recall, se pueden construir en base a la definición de una matriz de confusión y de saber cuáles son los elementos que yo tengo expresados en esta matriz de confusión, ¿sí? Entonces, recordando, tenemos verdaderos positivos, verdaderos negativos. Tengo yo falsos positivos, que son un tipo de error, y tengo falsos negativos, que son igual otro tipo de error. ¿Vale? ¿Cuál es la idea detrás de estas curvas ROC? Bueno, en base a esos valores de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, yo puedo también calcular la tasa de verdaderos positivos, ¿sí? Que la tasa de verdaderos positivos sería analizar prácticamente de estos verdaderos positivos, ¿sí? ¿Cuál es la relación que existe con la totalidad de los que realmente son positivos, ¿no? Pues entonces, los que realmente son positivos y los que se detectaron como falsos negativos, ¿no? Entonces, esta sería la totalidad de los positivos. Entonces, esto me estaría analizando la tasa de realmente
verdaderos positivos. Este es uno de los componentes que se usa para construir la curva ROC. Y aquí se pueden dar cuenta que esto pues realmente es algo como el recall de la clase positiva. ¿Sí? Quiero analizar la relación que existe entre este valor y estas cantidades que están aquí, ¿no? La cantidad de realmente positivos que yo tengo y cuántos estoy yo detectando realmente como positivos. ¿Sí? Esa es la tasa de verdaderos positivos. El otro elemento es, ok, ahora fijándome en los falsos positivos, ¿sí? Quiero entender la relación que existe entre estos elementos, cuántos yo estoy detectando como falsos positivos, ¿sí? Y cuántos de esos realmente son la totalidad de mis negativos, ¿no? ¿Sí? En base a esas dos variables, ¿sí? La tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos, yo podría construir, ¿sí? Que sería en un eje yo tengo la tasa de verdaderos positivos y en otro la de tasa de falsos negativos. Yo puedo construir igual curvas parecidas a las de Precision and Recall, en el que, por ejemplo, algo que es muy interesante es que si yo juego con el umbral, así como lo hicimos también con Precision and Recall, dependiendo del umbral que yo tenga, eso me va a generar distintas matrices de confusión que me van a dar distintos valores de verdaderos positivos y de verdaderos negativos y por ende distintos valores de estas tasas. ¿Sí? En el caso extremo, por ejemplo, que yo ponga un valor muy alto, pues tal vez me va a decir pues no hay nada que pueda detectar ahí, entonces tal vez sería un valor de 0,0, ¿no? Por ejemplo. El caso extremo que yo pongo algo muy permisivo, yo tal vez estaría detectando muchos en este otro punto, que serían altas tasas de falsos positivos y también altas tasas de verdaderos positivos. ¿Sí? Y esto sería como tener una tasa de falsos positivos de 1 y de verdaderos positivos igual de 1. ¿Vale? Ahora lo interesante es que mediante esto yo puedo definir que existe un continuo, ¿sí? En el que, por ejemplo, yo puedo tener casos en los que yo tengo 0.5 de tasa de verdaderos positivos y 0.5 tasa de verdaderos de falsos negativos, ¿sí? Que sería algo tal vez por este estilo, ¿sí? En esta parte. Ahora esto me indicaría que si yo tengo estos valores de 0.5 de tasa de verdaderos positivos y 0.5 como tasa de falsos positivos, eso quiere decir que es un clasificador pues nada bueno, ¿no? De hecho sería algo considerado como un clasificador aleatorio, porque realmente la mitad del tiempo me está respondiendo, aproximadamente la mitad del tiempo me está respondiendo bien, ¿no? Que sería como tener un proceso aleatorio parecido al de quiero clasificar algo entre dos clases 0 y 1, arrojo una moneda al aire y lo que salga es lo que le asigno, ¿sí? Entonces eso es lo que me estaría reportando si yo tengo un punto en un clasificador cuyo desempeño esté en esta parte, ¿no? Y esto este punto correspondería igual al hecho de que yo escogí un nivel de umbral que me dio una cierta matriz y que esa cierta matriz me generó ciertos valores de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos, y en base a eso calculo estas tasas. ¿Vale? De nuevo, lo interesante es que con estas curvas ROC, ahorita vamos a ver dónde viene la parte de la curva, yo puedo tener incluso puntos con clasificadores que caigan en esta línea, ¿sí? Los cuales todos serían considerados como clasificadores aleatorios, ¿no? Realmente no tienen una fuerte convicción de estar seguros de qué clases están los datos que están clasificando, ¿no? A veces es una clase, a veces es otra, es un proceso prácticamente aleatorio. Pero lo importante es, si yo tengo clasificadores que caen para acá abajo, por abajo de esta curva, cuyo desempeño pueda caer debajo de esta curva, estos realmente son clasificadores muy malos, ¿no? Si los que caigan en esta línea son clasificadores aleatorios, los que yo tenga de este lado
van a ser clasificadores muy malos, ¿sí? Y son modelos que yo debería de desechar inmediatamente, ¿no? No me están haciendo nada, no me están ayudando nada en mi problema de clasificación. Lo que yo regularmente voy a observar en el mundo real posiblemente sean clasificadores que cuando yo los analizo con estas curvas, su desempeño esté algo como esto, ¿sí? Igual que con las curvas Precision and Recall, todo este rango de valores yo lo puedo estar obteniendo al estar jugando con distintos valores de umbrales. Por ejemplo, de nuevo, si lo pongo muy laxo, en el que más bien muy alto, no voy a tener nada de clasificación y no voy a cometer nada de esos errores, pero si lo pongo muy alto, muy bajo, perdón, voy a tener tasas mucho mayores, ¿no? Entonces serían estos puntos de acá arriba. Entonces el desempeño de mis modelos puede estar en esta parte de acá regularmente, ¿no? De hecho, se habla siempre cuando se describen estas curvas de que los clasificadores ideales, ¿sí? Que muy pocas veces se llegan a ver en el mundo real, pero teóricamente pueden existir, son aquellos que tendrían una tasa de verdaderos positivos que sea igual a 1 y una tasa de falsos positivos que sea 0, ¿no? Que sería algo que estaría en este punto de acá. ¿Sí? Esto sería el desempeño, por ejemplo, de un clasificador ideal, ¿vale? Que sería un poco algo como lo que tenemos en esta parte, ¿no? Que es una imagen que ustedes pueden encontrar en Wikipedia y que explica igual un poco más de detalles. De nuevo, regularmente los modelos que nosotros podemos observar en el mundo real de clasificadores que se estén comportando bien regularmente van a estar en estas zonas, ¿no? Aquellos clasificadores que caigan en estas zonas, pues regularmente los deberíamos de desechar, ¿no? No son clasificadores que nos estén ayudando en nada, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de visualmente analizar el desempeño de esos clasificadores. Y de nuevo, los puntos en esta curva, ¿sí? Representan ¿qué? Representan, bueno, la tasa de positivos, de falsos positivos y la tasa de verdaderos positivos, ¿no? Que a esos valores se llega cuando yo modifico los umbrales que permito, ¿no? De nuevo, si quiero ser muy restrictivo, el umbral es muy alto y eso me generaría puntos de este lado, ¿sí? De verdaderos positivos y de falsos positivos no estoy clasificando nada, entonces eso es un 0 realmente. Si lo pongo muy laxo, tal vez me estaría yendo de este lado, ¿vale? A partir de esta curva surge algo igual que es interesante, que es otra métrica que se tiene, que es el área bajo la curva, de la cual ahorita hablaremos, ¿no? Entonces, de nuevo, solamente para recordar, el clasificador ideal podría estar en esta zona. El clasificador, de nuevo, que tiene, que sería el peor, sería un clasificador que tiene una tasa de falsos positivos de 1 y de verdaderos positivos de 0, es decir, todo está mal, sería en esta parte, ¿sí? Ese sería el peor, lo que podríamos considerar lo peor, ¿no? Pero sin embargo, de nuevo, en el mundo real tal vez en esta zona es donde vamos a encontrar nosotros o queremos tener el desempeño de nuestros clasificadores. Por debajo de esta frontera, ¿sí? Que está dado por estos puntos 0,0 y 1,1, por debajo de esto es lo que consideraremos como los peores modelos, ¿vale? Ahora de nuevo, a partir de esta curva surge la otra métrica, que es área bajo la curva, que a grandes rasgos ustedes la pueden considerar como lo siguiente. Si yo sé que mi tasa de verdaderos positivos y de falsos positivos puede estar en el rango de 0 a 1, ¿sí? Aquí prácticamente tenemos un cuadrado que es de 1 por 1, cuya área sería de 1, ¿sí? Entonces, si yo de alguna forma calculo el área de toda esta superficie, tendría yo un área de 1. Ahora, dentro de esto ya vimos que puedo yo tener el desempeño tal vez de un clasificador aleatorio, ¿sí? Que de nuevo no importa que el valor del umbral, ¿sí? Puede ir desde 0 hasta 1.
siempre me va a estar dando clasificaciones aleatorias, ¿no? Entonces, este elemento tendría tal vez una curva dada por lo que está aquí abajo, ¿sí? Bueno, una curva dada por esta línea, y lo que está abajo de esta curva tendría un valor de área sobre la curva de 0.5. ¿Vale? Entonces, igual numéricamente yo podría calcular el área debajo de esta región y decir, ok, todo lo que esté por debajo de 0.5 pues es un clasificador que está mal, ¿no? De acuerdo a esta métrica de área bajo la curva. Ya sé que el clasificador ideal va a tener un área bajo la curva de 1, ¿sí? Porque se ubicaría aquí, ¿sí? O sea, estaría teniendo una tasa de verdaderos positivos siempre de 1, ¿sí? Sin importar cuál es el umbral que yo manejo. Si eso es ideal, no, difícilmente se logrará, pero eso me daría un área bajo la curva de 1, ¿no? Toda esta área tendría un valor de 1. Sin embargo, yo sé que realmente los modelos, el desempeño de los modelos va a estar más bien en esta zona, ¿no? Entonces, los modelos que yo quiero tener para resolver un problema deberían de tener un valor de área bajo la curva, idealmente entre 0.5 y 1, ¿no? De hecho, un poquito mayor a 0.5 y realmente va a ser menor a 1.0, ¿no? En esta área, en esta zona es donde yo quiero tener el desempeño de mis clasificadores, en donde yo esperaría observar que ahí se desempeñan buenos clasificadores. Y de nuevo, este rango de valores entonces estaría dado por este intervalo, entre 0.5 y 1. ¿Vale? Entonces ahora les voy a mostrar igual un ejemplo en scikit-learn de cómo es que podemos construir algo de ese estilo. Y lo que vamos a hacer es de nuevo un poco similar a lo que hicimos con las curvas de Precision and Recall. Vamos a generar unos modelos, ¿sí? Vamos a generar ahí, verificar su desempeño, ¿sí? Con la funcionalidad que ya ofrece scikit-learn. Y vamos a ver que, por ejemplo, algunos de estos modelos, si consideramos que esta línea punteada es el clasificador aleatorio, que no importa qué umbral ponga, siempre me va a estar dando la mitad en clase positiva y la mitad en clase negativa, ¿sí? No importa qué umbral, si este es el clasificador aleatorio, no importa qué umbral ponga. Vamos a ver que algunos, su desempeño va a caer en esta zona, que sería el desempeño que tal vez a lo mejor yo esperaría observar en algunos de mis clasificadores, y algunos van a caer por acá abajo, ¿no? Que este sería ejemplo de un clasificador que yo desecharía, ¿sí? Que yo estaría viendo en base a este análisis que ese clasificador está muy mal, ¿sí? Que no lo debería de usar. Y por ejemplo, lo voy a ver con el área bajo la curva de manera visual y con la métrica de área bajo la curva, pero de manera visual con la curva ROC, y ya numéricamente con la métrica de área bajo la curva. Aquí lo podemos igual verificar, ¿no? Este modelo, que sería el modelo 2, tiene un área bajo la curva de 0.38, ¿no? Que esto es menor a lo que yo al menos esperaría que debería ser por arriba de 0.5. Entonces este sería un ejemplo de un modelo de nuevo que yo tengo que desechar inmediatamente. Los otros modelos, por ejemplo, este modelo 0, yo veo que tiene un desempeño de esta forma y un área bajo la curva de 0.68, ¿no? Entonces a veces, si mirando la curva ROC por sí solo no es fácil decidir, con esta métrica de área bajo la curva, pues tal vez me queda más fácil ver que este modelo 0 es peor que el modelo 1 y que el modelo 3, ¿no? Y que a lo mejor el modelo 1 y el modelo 3, en base a las curvas ROC, hay algunas zonas en donde el modelo 1 le gana al modelo 3, pero ya haciendo el análisis del área bajo la curva me doy cuenta de que el modelo 3 tal vez es el mejor modelo de todos estos que tengo aquí. ¿Vale? Entonces esto es lo que voy a ilustrar ahora, cómo es que lo podemos generar, y sería una forma de nuevo de que ustedes puedan ir validando cuál es el desempeño de sus modelos para problemas de clasificación. Bien, entonces ahora aquí vamos a tener un ejemplo de cómo generar estas curvas ROC y esta métrica de área bajo la curva. Entonces vamos a importar las librerías de scikit-learn relacionadas con métricas, concretamente estas dos.
Entonces, una vez que importamos las librerías, vamos a igual a importar unos datos para clasificación. Hacemos el proceso que ustedes ya conocen de importarlos, dividirlos, escalarlos. Y con eso después vamos a hacer entonces el ajuste de 4 modelos. Vamos a usar la funcionalidad de kfold para hacer la división de los datos y con cada uno de los distintos datos probar varios modelos. Entonces vamos a probar 4 modelos en este caso. Ya están cargados los datos. Vamos a calcular la probabilidad que me arroje cada modelo, ¿sí?, para predecir si pertenecen a clase 0 o pertenecen a clase 1. Y vamos a usar solamente la información de la probabilidad de clase 1 para generar las curvas ROC, ¿vale? Ahora, esta funcionalidad de curva ROC, los parámetros que recibe, bueno, es las etiquetas que deberían de ser, ¿sí?, los valores de Y que yo ya tengo registrados, las probabilidades, ¿sí?, que me está calculando mi modelo de que los objetos en este caso pertenezcan a la clase 1, y eso me va a generar, me va a regresar la tasa de falsos positivos, de verdaderos positivos y los umbrales, ¿sí?, los umbrales que se van a usar para entonces calcular la curva ROC y finalmente calcular la otra métrica que es el área bajo la curva, ¿sí?, que tiene ahí, lleva información obviamente de las tasas de falsos positivos y verdaderos positivos. Una vez que obtenemos esos valores, yo ya puedo graficar esas tasas, ¿sí?, e incluso voy a imprimir ahí el valor del área bajo la curva. Y después solamente tengo un registro, ¿sí?, especie de log de los valores de umbrales que ha usado esta funcionalidad para generar las tasas de verdaderos falsos positivos y verdaderos positivos. Y también tengo un registro de los valores que ha tenido de verdaderos positivos y de falsos positivos. Y finalmente, bueno, de nuevo, hago unos ajustes ahí a la gráfica. Pongo el clasificador aleatorio y las etiquetas a los distintos ejes y el título. ¿Vale? Entonces con esto yo genero aquí unas curvas ROC para 4 modelos que son similares a los que vimos en las diapositivas, en donde de nuevo tengo yo el clasificador aleatorio que está a la mitad y su área debajo de la curva sería de 0.5. Por debajo tengo un modelo que está muy mal, que es este modelo 2 y que tiene un área bajo la curva de 0.37, ¿sí? Y también tengo otros modelos, ¿no? Por ejemplo, tal vez no alcanzan los valores de área bajo la curva como los que teníamos en las diapositivas, pero estos, por ejemplo, aquí el modelo 3, ¿sí?, tiene, que sería este, tiene un área bajo la curva de 0.72. Cosas que hay que explorar, por ejemplo, lo del modelo 3 fue lo último con lo que se quedó, entonces podría yo ver cuáles son los valores de umbrales que usó, las tasas de falsos positivos y de verdaderos positivos y las probabilidades obviamente igual. Entonces, por ejemplo, explorando inicialmente los valores de las probabilidades, yo podría ver cuáles son esos valores que usó, pero solamente los de clase 1, que eso es lo que me reportaba mi modelo, ¿sí?, para cada uno de los objetos. Veo que los rangos de valores que reportan mi modelo como probabilidades para que cada uno de los objetos que tengo aquí pertenezcan a la clase 1 son estos. Si se dan cuenta, no superan el 0.5, muchos de ellos. De hecho, veamos igual cuántos son. Sí, tengo 113 objetos en mi conjunto de prueba y ninguno de ellos supera, por ejemplo, un valor de umbral de 0.6, ¿vale? Sin embargo, y si yo tengo que ninguno de ellos supera un valor de 0.6, tal vez usar 0.5 no es lo mejor que yo podría usar, tal vez, ¿no? Sin embargo,
yo puedo ver acá que este modelo 3, al parecer, tiene un buen desempeño si yo juego con los umbrales que puedo utilizar, ¿no? ¿Sí? Si yo varío aquí qué umbrales podría utilizar para obtener distintas tasas de falsos positivos y de verdaderos positivos. ¿Sí? Si yo juego con ese umbral, y de nuevo sería similar a lo que vimos de cómo optimizo para valores de precision and recall, ¿no? A lo mejor mi modelo jamás me va a dar probabilidades cercanas a 1, ¿no? Seguridad completa de que esos pertenecen a clase 1, o incluso cercanas a 0.8. A lo mejor eso nunca me lo va a dar, ¿sí? Pero si yo ajusto y soy más permisivo tal vez en algunos de esos umbrales, puede ser que mi modelo me pueda ayudar a resolver mi problema de clasificación. Y eso depende de qué valores de umbrales entonces pueda yo estar utilizando. Entonces, algo que hace scikit-learn es igual, en base a este rango de valores que arroja como probabilidades, va a estar definiendo y explorando con distintos valores de umbrales, ¿sí? Y va a ver cuál podría ser el desempeño de ese modelo de acuerdo a esos niveles de umbrales. Entonces, algo que podría yo explorar, igual de nuevo aquí, son esos umbrales que usó. Y vamos a ver que va a empezar con un umbral muy alto, ¿sí? Y después va a ir ajustando ese valor de umbral. Y cuando empieza con un valor muy alto, pues casi todo lo que intente clasificar va a estar en esta parte, ¿no? ¿Sí? En tasas de 0 de verdaderos positivos y también 0 para falsos positivos. Y después va a empezar a ajustar para ver si puede mejorar el desempeño del modelo. Entonces, vamos a ver cuáles son esos valores de umbrales que usó. Voy a graficar y de nuevo vamos a ver que va a empezar con valores muy altos y después va a ir ajustando, va a ir variando poco a poco esos valores de umbrales, ¿no? Entonces, de hecho, veamos cuáles son, por ejemplo, el primer valor de umbral que usó, ¿no? Sí, y vamos a ver que ahí es un valor de 1.46. Que cuando uno ve la documentación de cómo construye estos umbrales, van a ver que scikit-learn toma el máximo de los valores que arrojan las probabilidades del modelo más 1. ¿Sí? Esto para tener un valor extremo de que ningún caso va a caer ahí y entonces eso me va a dar posibilidad de generar el primer punto, ¿no? Dentro de la curva ROC. Y después va a ir explorando en un rango de valores de acuerdo a lo que reportó el modelo, ¿no? Y vamos a ver entonces que, por ejemplo, si yo veo cuál es el que está en la segunda posición, ¿sí? Ese va a coincidir, de hecho, con el valor máximo que yo pueda encontrar en estas probabilidades que fueron reportadas. Y de nuevo, si yo me quedo con un valor estricto en el umbral y decir, solamente aquellos que me arrojen valores de por arriba de 0.5 los considero de clase 1, pues entonces este modelo nunca me va a clasificar nada en clase 1. Pero si yo empiezo a variar el umbral, y de nuevo, como lo vimos con Precision and Recall, trato de ser más permisivo, puede ser que me dé buenos resultados. Y de hecho eso es algo interesante que pasó con este modelo, ¿sí? Yo voy a ver que los umbrales, por ejemplo, desde el 0 hasta el 10, pues los ha ido ajustando. De nuevo, de acuerdo igual lo podemos ver aquí gráficamente. Primero un valor muy alto y después el máximo que reportó y después haciendo ajustes menores. Poco a poco ir siendo más permisivo en los valores de estos umbrales. Y eso de nuevo va a generar que mi tasa, por ejemplo, de verdaderos positivos, pues se vaya viendo afectada. Vamos a ver, por ejemplo, los primeros 10 de mi tasa de verdaderos positivos. Sí, al inicio pues es 0, ¿no? Porque este umbral está muy alto. Y de mis falsos positivos, también los primeros 10. Voy a ver que como el umbral es muy alto, pues aquí tengo 0 en ambos puntos, ¿no? Pero conforme voy explorando este umbral, me voy dando cuenta que voy obteniendo tal vez mejores resultados, ¿sí? Por ejemplo, aquí de nuevo, y aquí ya con este valor de umbral de 0.40, poniéndolo en 0.40, 90, yo ya alcanzo un valor de tasa de verdaderos positivos de 0.73.
Que si recuerdan, esto es el recall, ¿no? Entonces ya estoy obteniendo casi la totalidad de los que son clase positiva. ¿Sí? Entonces, esto es algo de lo que pueden explorar igual. ¿Qué es lo que permite hacer este análisis de curvas ROC, ¿no? De entrada, bueno, puedo comparar estos modelos y ver que el modelo 3 es el que potencialmente me puede dar mejor desempeño, pero siempre y cuando yo sea ya capaz de identificar qué valores de umbrales son los que debo de usar para obtener los valores de precision and recall que yo quiera tener, ¿no? Por ejemplo, aquí tal vez si yo quiero tener un valor de precision al menos por arriba de 0.80, ¿sí? Yo tendría que ver qué valores de umbrales acá tendría que usar para eso, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a graficar hasta el 20 para ver qué valores me está dando de valores de tasa de verdaderos positivos. Y bueno, falta esta parte y esta parte, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero tener una tasa de recall, ¿sí? O de tasa de verdaderos positivos por arriba del 0.80, ¿sí? Que serían todos estos casos, yo podría usar umbrales como estos, ¿sí? Y con eso, en base a este análisis, podría tratar de alcanzar esa tasa que yo quiero, ¿no? De 0.80 en la tasa de verdaderos positivos. ¿Vale? Entonces, ustedes podrían explorar ahí, por ejemplo, si para el modelo 0, que es este desempeño, tal vez si yo quiero garantizar este tipo de tasa de verdaderos positivos, bueno, qué umbrales usar, ¿no? Si es que me interesa esta como una variable a considerar, ¿no? Que yo quiero tener una máxima tasa de verdaderos positivos, bueno, con este análisis puedo más o menos estimar qué valores de umbrales podría usar y bueno, qué implicaciones tendría igual, de acuerdo a esta estimación, en cuanto a la tasa de falsos positivos. Bien, entonces para concluir esta parte de curva ROC, cosas que ustedes deberían de probar, y es algo que más o menos ya se mencionó, el hecho de que los umbrales, scikit-learn, los explora siguiendo esta lógica, ¿no? Va a tomar el máximo de los valores que reportó el modelo para probabilidad de que el objeto pertenezca a clase 1 y eso lo va a usar como el valor más 1 para definir el primer valor del umbral. De hecho, aquí lo podemos ver y ustedes lo verán. Por ejemplo, en este caso, un modelo reportó que el máximo valor de probabilidad reportado pues fue 0.97, que en este caso era un modelo diferente al que vimos anteriormente, y que el primer umbral que usa, por ejemplo, es el de 1.97. ¿Sí? Eso de nuevo para asegurarse de que no va a capturar nada, no va a reportar nada y generar el primer punto de la curva. Y después va a explorar rangos de umbrales dados por ese máximo de manera descendente hasta el mínimo reportado en las probabilidades de ese modelo igual. Entonces es algo que puedan probar ahí, que efectivamente está pasando eso y que ese es de hecho el proceso que emplea scikit-learn para construir estas curvas ROC.